Bueno, decía entonces, ¿sí? La posibilidad de redactar la intencionalidad bimestral es lo que sinceramente lleva a que nos pongamos a pensar qué pretendemos de este proyecto que estamos diseñando, ¿sí? Y que después, en esa variabilidad de situaciones que se producen en las clases, tengamos algo que nos orienta, que nos sirve para ir guiando esa mirada y esas observaciones y las decisiones que se pueden ir tomando, que justamente muchas veces son en situación de clase, ¿sí? Si estamos pensando en que el plan ni el proyecto son estructuras cerradas, sino que precisamente son guías, son una especie de hoja de ruta, como quien no quiere la cosa, es porque precisamente le estamos intentando dar entrada al concepto de estrategia de enseñanza, que justamente tiene que ver con esto de poner en juego la evaluación en cuanto a observar situaciones para poder ir revisando las propuestas y para poder en situación de clase ir tomando algunas decisiones que me permitan intervenir para ir aportando al proceso de enseñanza y que se pueda ir generando este ida y vuelta que el fin último que tiene es enseñar, ¿no? Y no cualquier cosa, sino esto que nos hemos propuesto en el proyecto. Mica, decías entonces, el objetivo. Sí, que el objetivo es ese que pasó el compañero en el chat. Bueno, ¿y a mí qué me pasó? Cuando quise adaptarlo a la intencionalidad educativa bimestral, raramente me pasó que me pareció que me pasé. Como que no es que no es que no tomé el objetivo que había elegido, sino que sentí que le tuve que agregar mucho para que tenga coherencia con mi proyecto. Y para mí, en mi criterio, para mí como que me pasé, como que escribí demasiado, no en lo largo, sino como que me desprendí bastante del objetivo que había elegido. Si bien nombro lo que dice en ese objetivo, agregué más cosas. Entonces, al tener esa inseguridad de no estar segura si estaba bien esa intencionalidad educativa bimestral, todo lo que venía debajo, claramente no estaba muy segura si estaba bien. De igual manera, yo se los compartí a mis compañeras, les pasé esa intencionalidad, les pasé mis temas para elegir cuáles íbamos a hacer, y ellas estuvieron de acuerdo, pero nada, como que estaba insegura con eso, entonces no estaba muy tranquila de que todo lo que venga debajo iba a estar bien. Bien. Mica, recordame de qué grupo sos, así puedo identificar más rápidamente el Somos trabajo. del grupo 6, igualmente entregamos ayer. Grupo Y no 6. sé si me llegó a chusmear. A ver, me parece que sí, que lo llegué a leer porque lo entregaron temprano. Sí, bien. Bueno, ves, yo algo que anoté el archivo de ustedes, que me parece interesante también que revisemos en relación a esto de qué incluyo y qué no incluyo en la intencionalidad bimestral. Aparecen cuestiones metodológicas en la intencionalidad bimestral, ¿no? Espérame que lo voy a abrir, el archivo. Si lo tenés ahí y lo querés compartir, incluso también sería posible, Mica. Sí, sí, lo tengo abierto en la compu. Lo podría leer porque estoy en el Zoom en el celu y tengo la compu acá con el trabajo. Bien, perfecto. La intencionalidad bimestral que armaron, yo la primera pregunta que les haría, y que creo que sería extensiva para todos y para todas, para que analicen su propio proyecto, es si menciona con claridad qué se va a enseñar, y cuando hablamos de qué se va a enseñar, que pueda mencionar contenido y temas, posibles temas, ¿sí? Si eso está claro en la intencionalidad bimestral. Si la intencionalidad bimestral está organizada tal y como está organizada la intencionalidad educativa general, como objetivo, ¿sí? Y no como expectativa de logro, como propósito, ¿sí? Si ustedes observan en este objetivo que copió Facundo en el chat, hay un verbo en infinitivo que da cuenta de un objetivo, una intencionalidad descrita como objetivo, ¿sí? En ese sentido, también poder revisar estas cuestiones es importante.
en la relación intencionalidad educativa general e intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Entonces, poder pensar si está redactada como objetivo, poder pensar si y revisar si aparecen los contenidos y los temas que se van a enseñar y qué es lo que se pretende y para qué se pretenden enseñar esos contenidos y esos temas. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué intención tengo? Entonces podemos analizarla desde ahí, la intencionalidad de ustedes. Y esta dice que atraviesen los componentes del Handball y se apropien de ellos poniendo en uso habilidades técnico-tácticas, individuales y colectivas, y reglas para la resolución de situaciones de la práctica, tanto defensivas como ofensivas. Vamos hasta ahí, ¿sí? Repito entonces, se espera que los alumnos atraviesen los componentes del Handball y se apropien de ellos, poniendo en uso habilidades técnicos y tácticas, habilidades técnico-tácticas. Ahí tenemos contenidos y temas. Habilidades técnico-tácticas. Van a enseñar eso. Tendríamos que ver qué habilidades técnicos y tácticas van a enseñar, ¿no? Como para tener la precisión de cuáles podrían ser los posibles temas que van a aparecer en la temporalización y que entonces después van a aparecer en los planes. Profe, esa duda tenía, ¿eso se aclara ahí? Eso iba a preguntar, ¿se puede agrupar? Yo lo aclaré sería en el propósito del plan de clase, pero ahí Bien. en la intencionalidad educativa bimestral no, y no sabía si iba ahí. Como que en un momento se me pasó por la cabeza, pero no lo puse porque me pareció que era un montón ya. Pero claramente no lo tenía muy claro. Podría ser, si tengo ya definido qué habilidades técnico-tácticas voy a enseñar, ¿por qué no ponerlo en la intencionalidad bimestral? ¿Sí? Sería un buen ejercicio hacer esa revisión sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un tiempo muy acotado. Distinto sería si el proyecto fuese anual y entonces especificar todas las habilidades técnico-tácticas quizás sería un poco más complejo, porque es muy largo el periodo. Acá estamos hablando de 2 meses con un grupo que ahí pudimos conocer a partir del informe de observación, y si tienen en claro cuáles serían las habilidades técnico-tácticas que van a enseñar, que son las que seguramente después aparezcan en la temporalización, dependiendo de cómo lo hayan organizado, ¿no? ¿Por qué no especificarlo? ¿Sí? Ahí tenemos entonces algo para revisar. Esta intencionalidad menciona que se va a enseñar habilidades técnico-tácticas y también se va a pensar en las reglas, ¿sí? Poniendo en uso habilidades técnico-tácticas y reglas para la resolución de situaciones de la práctica, tanto ofensivas como defensivas, ¿sí? No solamente son las habilidades técnico-tácticas, sino las habilidades técnico-tácticas para la resolución de situaciones propias del handball, tácticas de ataque y de defensa, ¿sí? Ahí volvamos a pensar otra vez en esto que estuvimos charlando previamente, de si el pase como habilidad, como lo enseñamos en el marco de la primaria, o como propone el diseño, enseñarlo en el marco de la primaria, y el pase y la recepción acá, dentro del marco del handball. Si hablamos de poder resolver situaciones defensivas y ofensivas, claramente ese pase y esa recepción va a tener como objetivo avanzar hacia el arco contrario, evitar que intercepten el pase. Obviamente el defensor va a intentar interceptar la pelota para poder hacerse de la pelota y avanzar y hacer el gol, ¿sí? Ahí hay un montón de información para poder pensar la intencionalidad bimestral, por qué voy a enseñar estas habilidades técnico-tácticas y para qué, ¿sí? Y volviendo a esto de cómo pensar la intencionalidad bimestral en el marco de un objetivo, ¿sí? Fíjense que las chicas arrancaron, se espera que los alumnos atraviesen los componentes del handball y se apropien de ellos poniendo en uso habilidades técnico-tácticas y reglas. Usar habilidades técnico-tácticas y reglas para resolver situaciones
de ataque y de defensa, ¿sí? Ustedes lo que están proponiendo es que usen esas habilidades, usen esas reglas, las tengan ahí a mano para poder resolver situaciones. Esa sería la intencionalidad bimestral. Cuando se vayan a plantar adelante del grupo para enseñarles el pase y la recepción, van a estar pensando en que el objetivo que ustedes tienen es que puedan hacer uso de ese pase y de esa recepción para poder resolver esto que es propio del handball, que es avanzar en el terreno para llegar a hacer el gol a través del lanzamiento. ¿Sí? Esa palabrita usar es la que determina en algún punto cuál sería la intención de enseñanza de las habilidades técnicos y tácticas. ¿Sí? O sea que está bien, pero debería rever el tema de qué habilidades específicamente, que las nombro ahí, pero las tiro así como en general, habilidades, y no especifico cuál, debería de rever eso. Sí, tal cual. Si ustedes ya las tienen definidas, ¿por qué no mencionarlas? ¿Sí? Les va a dar mucho más letra, les va a dar mucho más claridad. Cuando saquen esa intencionalidad bimestral y la traten de poner en juego en una clase, van a tener mucha más claridad de qué pretenden enseñar respecto del handball. ¿Sí? E insisto, no es de una vez y para siempre, no es algo estructurado, es una idea, es una guía, es una posible organización que me va dando la posibilidad de ir pensando el clase a clase, no solamente el enlace de una clase a otra, sino también lo que sucede al interior mientras están pasando, recibiendo, atacando, defendiendo, lanzando. El arquero está en su posición de que no le hagan goles. Digo, hay un montón de cuestiones que están sucediendo, sin embargo, en el pase y la recepción, lo que al menos en principio pretendo en esta clase profundizar. No voy a ser tan necia de que sí, mi clase está pensada para pase y recepción, y la tienen atada, como quien dice, ¿sí? Vaya a hacer alguna reestructuración de mi clase y vaya a hacer alguna reorganización que seguramente después impacte en esa temporalización estimativa, recontraestimativa que hice en el proyecto, ¿sí? Insisto otra vez, el plan de clase y el proyecto no determinan lo que sucede en la clase en sí, nos da la posibilidad de organizar la enseñanza y de ponernos a pensar todas estas cuestiones previas que en situación de clase es muy difícil analizarlas, porque suceden un montón de cosas y tenemos a los estudiantes y las estudiantes ahí desarrollando lo que nosotros les vamos y nosotros les vamos proponiendo, y sobre eso está bueno poder enfocar la mirada en algunas cuestiones para tener información y poder ir revisando la práctica, ¿sí? Para ir aportando a este proceso que fuimos diseñando. Hasta ahí vamos. No digo que recontra sí, va queriendo. Facu, ¿ibas a Sí, decir sí, sí, algo? sí. No, que sí, que se va entendiendo. Yo estoy pensando mucho en mi proyecto. Ya estoy en duda. Bueno, bien, bienvenida, Guada. Si esto ayuda a revisar el proyecto, justamente es el objetivo de estos, o la intencionalidad, la intención de estos encuentros, justamente que podamos ir haciendo como ida y vuelta entre el trabajo práctico, que si se quiere un poco la excusa para poder analizar todas estas cuestiones que hacen a la práctica. ¿Yami? Profe, si hacemos bueno, a base de todo lo que charlamos ahora, ¿no? Tuve que hacer un cambio, como estábamos charlando, también voy cambiando mi proyecto, tuvimos que hacer un cambio en la intencionalidad bimestral. Sí. Y agregué algunos contenidos por ahí que no estaban dentro de lo que es la planificación para que quede más acorde. ¿Eso lo podemos cambiar y reenviarlo? Porque Sí. ahora lo que enviamos en el 3 tiene el anterior, digamos. Por supuesto. El trabajo, podemos pensar en esto, en el trabajo práctico número 3, si quieren pueden volver a cargar otro archivo. En el trabajo práctico 2, lo que podemos hacer es que el archivo que ustedes entreguen sea el archivo final, ¿sí? El archivo que ustedes dicen, listo, este es mi proyecto cerrado, ¿sí? Muy entre comillas.
Este es el proyecto final. Sin embargo, pueden hacer en comentarios, ¿vieron cuando usan la función de comentarios en el Word, que les pone las aclaraciones en globitos al costado? En comentario pueden poner, inicialmente mi intencionalidad bimestral era esta. Partí desde esta intencionalidad bimestral. E hice tal recorrido para llegar a la que estoy presentando, ¿sí? Que en el cuerpo del archivo esté la presentación final, pero que en comentario puedan ir haciendo esta especie de recorrido de qué fue lo que fueron revisando, ¿sí? Es interesante eso, para que les quede a ustedes y para que yo también pueda conocer cuáles fueron esos cambios y por dónde fueron pensando esta práctica de planificar y de proyectar. Así que sí, por supuesto, Chami, no deseches nada de todo eso que fuiste reorganizando, y si necesitan hacer otra entrega, por supuesto, bienvenida sea. Profe, yo le quería hacer una consulta con Sí. respecto a la tematización. Bien, Facu, en- te puedo pedir que no te olvides de la pregunta, que cerramos sí. algo de la intencionalidad que propuso recién revisar Mica, y después nos vamos a los temas y la temporalización. No te olvides de la pregunta. Sí. Bien, teníamos entonces esta intencionalidad, ¿sí? Que decía que tenía como objetivo usar habilidades técnico-tácticas, individuales y colectivas, y las reglas para la resolución de situaciones tanto defensivas como ofensivas, ¿sí? La frase ahí sigue, dice, a partir de la realización de actividades que irán en aumento de nivel de complejidad, ¿sí? Esa parte de la intencionalidad, más que estar contando contenidos o temas, o sea, qué se va a enseñar y para qué, está contando más bien el cómo, una cuestión más de metodología. Posiblemente esta cuestión de la metodología la pueden explayar y la pueden comentar mucho más en profundidad en la fundamentación. En la fundamentación desarrollen todas estas cuestiones, ¿sí? Y en la intencionalidad bimestral, esto sería posiblemente, Mica, algo que podés pensar en que vaya a la fundamentación en vez de la intencionalidad bimestral. Porque tiene más que ver con cómo estás pensando en organizar el proceso, ¿sí? Más que lo que vas a enseñar y el para qué. Sí, que de hecho lo nombro en la fundamentación, está en la fundamentación, pero re intensa, lo mandé ahí también. Claro. Sí, igual de todos modos es entendible porque digo, es parte de querer contar cómo se va a llevar a cabo el proceso. La planificación, recuerden que es esto, que es lo previo, no es la clase en sí. La clase es lo que se va desarrollando. Y obviamente si en la fundamentación está la metodología, se va a poder derivar después de todo lo que vayan plasmando, que esa metodología va a estar ahí presente en todo lo que vayan proponiendo, y seguramente algo de esto se pueda llegar a leer en la temporalización, ¿sí? Si se está pensando en enseñar a partir de un aumento de la complejidad de los temas, en la temporalización seguramente aparezcan los primeros temas cuestiones sencillas, en el segundo tema esto mismo recuperado con algo más complejo. Seguramente el orden que le den a esa temporalización tenga que ver con esta concepción para enseñar el Handbook, ¿sí? Y en la continuidad de los planes de clase también, o en lo que vaya sucediendo en situación de clase, haya algo de esto del aumento del nivel de complejidad, que hace más a lo metodológico, ¿sí? Eso es algo que pueden tener en cuenta. Y la intencionalidad termina entonces con, a su vez, se espera que asuman una actitud responsable para con sus compañeros, ¿sí? Si estamos pensando en un objetivo, la intencionalidad bimestral podría decir asumir una actitud responsable para con sus compañeros, ¿sí? Si volvemos a leer la intencionalidad educativa general que copió Facundo en el chat, decía favorecer, ¿sí? Está construida, redactada desde un objetivo, está pensando en
el alumno o la alumna que está pensando en qué se va a observar a lo largo de la clase, ¿sí? Distinto del propósito, que el propósito está bien pensado desde el lado de, profe, ¿qué voy a enseñar? ¿Con qué intención? ¿Cuál es la intención con la que voy a enseñar? ¿Sí? Eso no lo voy a profundizar, lo voy a dejar para no hacer tanto barullo, ¿sí? Pero fíjense cómo en el plan de clase no aparece objetivo de clase, no aparece expectativa de logro, aparece propósito, ¿sí? Porque el propósito le da protagonismo a la enseñanza, le da protagonismo a quien está diseñando ese proyecto y al porqué de ese proyecto y de esa planificación de clase, ¿sí? De la mano, obviamente, de pensar justamente en esto que les mencionaba antes, de que hay siempre un ajuste o está puesto en juego todo el tiempo esto de lo estratégico, ¿sí? Por lo tanto, el propósito lo vamos a tratar de pensar como esto que orienta y organiza la mirada, pero no que la define, ¿sí? No es algo estanco, que se planifica y no se modifica y queda ahí, ¿sí? Sino precisamente lo que ayuda a ir organizando lo que va a suceder en situación de clase. Pensando por ahí en la bibliografía, si tuvieran la posibilidad de leerlo a Santos o a Milton Santos, o cuando lo lean a Milton Santos, ahí hay una diferenciación entre el lugar y el espacio geográfico, ¿sí? Que vamos a poder profundizar en relación a poder pensar esta diferencia y esta relación entre la planificación y la clase propiamente dicha, ¿sí? La planificación como eso estanco, como eso frío de papel que no se modifica, y la clase como eso que realmente implica la puesta en juego de la enseñanza, justamente porque hay idas y vueltas que van construyendo ese momento que difícilmente lo frío del plan de clase lo pueda abarcar, ¿sí? Por eso no es una estructura y no es algo que es estanco, ¿sí? De una vez y para siempre. Voy tratando así como de ir recuperando y de ir retomando algunas cuestiones que aparecieron al principio del primer Zoom, ¿sí? Y algunas cosas también que son del orden de las clases teóricas, por eso tampoco las profundizo demasiado, sin embargo, si ustedes requieren que las volvamos a revisar, por supuesto que hacemos un parate ahí. Pero como el tiempo es tirano y en el Zoom mucho más, voy dejándolas ahí mencionadas, pero sin abarcarlas de lleno hasta que podamos abordar todas las preguntas que están ahí pendientes. Mica, ¿hasta acá vamos? Sí, profe, joya, joya. Bien. Buenísimo. Por supuesto que el ejemplo de Mica es para que puedan ir haciendo una mirada sobre lo propio. Digo, también es interesante en esto de escuchar lo de otro, lo de otra, y de ir revisando algunas cuestiones para mirar lo propio y revisar lo propio. Facu, tenías una pregunta sobre los temas y la temporalización. Sí, bueno, no, mi duda era qué decir en el tema. Es como que por ahí yo busco que haya una linealidad o que retoque algún tema de la intencionalidad bimestral de los contenidos y demás, pero me cuesta diferenciar los temas más que nada en este proyecto, por ejemplo. No sé cómo explicarte, o sea, Sí. según mis temas, por ejemplo, yo tengo un tema que es juegos deportivos orientados al handball con resolución de problemas, por ejemplo. Pero no me pareció como que dijera demasiado. Aparte, en otros temas que por ahí no menciona la resolución de problemas, también va a estar, porque vos, si jugás en equipo, justamente lo que decíamos del handball, frente a la posición en equipo tenés que resolver problemas. Entonces,
nada, tenía esa duda de cómo nombrarlos y cómo diferenciarlos, o referirme solamente a los juegos deportivos orientados al handball, y después en el propósito especificar qué se busca en ese juego deportivo, o cómo nombrarlo, cómo mencionarlo. Bueno, partiendo de que mi intencionalidad bimestral, parte de eso, de los juegos deportivos que por ahí me faltó mencionar. Yo solo puse participar en juegos deportivos orientados al handball en la intencionalidad, y por ahí podría haber mencionado a su vez y participar en el handball, porque no es lo mismo un juego deportivo orientado al handball que el handball. Pero bueno, me costó por ahí diferenciar eso, los temas. Bien. Mira, y esto va directamente de la mano de este análisis que estuvimos haciendo de la intencionalidad bimestral que propuso revisar Micaela. Fíjense cómo en esa intencionalidad bimestral fuimos intentando recuperar cuáles eran los contenidos, cuáles podrían ser los posibles temas, cuál era la intencionalidad en esto de usar, asumir, ¿sí? Y era más del orden de lo metodológico, en esto del nivel de complejidad progresivo. Y ahí, Facu, vos mencionabas esto de que la resolución de problemas va a ser algo que va a atravesar todas las clases. Si se quiere, va a ser el modo en cómo vas a ir haciendo las propuestas, o cómo van a ir haciendo las propuestas con el grupo de compañeros y compañeras que estuvieron trabajando, más que el tema. ¿Sí? Si pensamos en distintas formas de enseñar, bueno, hoy tenemos la resolución de problemas como lo que han elegido para llevar adelante las propuestas, ¿sí? Ahora, resolver problemas en relación a qué de lo específico de la disciplina, en relación a qué contenidos disciplinares, ¿sí? El tema es lo que da cuenta de qué se va a enseñar, ¿sí? Y es, si se quiere, en algún punto lo que traduce, que no es la palabra apropiada, ¿no? Pero lo que especifica, lo que clarifica el contenido. Hoy decíamos, habilidades técnico-tácticas. Bueno, ¿cuáles son las habilidades técnico-tácticas que se ponen en juego en el handball? Volvemos otra vez al mismo ejemplo. Pase y recepción. Si nos ponemos más finitos, hay una variabilidad de pases, no es cualquier tipo de pase. El pase sobre hombros es bien específico del handball, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos una habilidad técnica o una técnica específica para trabajar en el orden, en el marco del handball. Ese es un tema. ¿Sí? El pase sobre hombro, por ejemplo, o el pase y la recepción. Ese es el tema. Dentro del contenido, habilidades técnico-tácticas, para seguir el ejemplo de Mica, o de técnicas individuales dentro del deporte. Handball. ¿Sí? Entonces el tema es eso que define qué se va a enseñar dentro de los contenidos disciplinares. ¿Sí? El propósito es el que menciona con qué intención se va a enseñar el pase y la recepción. Volvemos otra vez. Si mi intención es que el pase y la recepción lo puedan utilizar para resolver situaciones tácticas, entonces seguramente el pase y la recepción debería poder pensarlas en el marco de una cancha de handball, con un área que rodea el arco, y que entonces van a utilizar el pase y la recepción para intentar acercarse a ese arco para poder resolver situaciones de la táctica propias del handball. ¿Sí? Ahora fíjense, el tema es esa palabrita particular, pase sobre hombro o pase y recepción. El propósito es lo que cuenta, narra, ejemplifica, clarifica con qué intención se va a enseñar el pase y la recepción. ¿Sí? Aprovecho la pregunta de Facundo para traer también un ejemplo de uno de los planes de clase de la comisión, que decía, por ejemplo, ejercicios de pase y recepción. El tema de la clase, ¿van a ser los ejercicios o va a ser el pase y la recepción?
¿sí? Fíjense la diferencia, hay uno que cuenta específicamente qué se va a enseñar de los contenidos disciplinares, y hay ahí una información que es extra, ¿sí? Porque en la clase podemos usar ejercicios, podemos usar juegos, podemos usar drills, tareas, dependiendo de la definición que quieran utilizar, ¿sí? Ahora, el tema es el pase y la recepción. Juegos reducidos. ¿Juegos reducidos o juego deportivo? Handball, ¿sí? Volvemos otra vez a intentar diferenciar y desprendernos de los diseños curriculares de la primaria, que no es el caso del proyecto que estamos pensando, ¿sí? En la primaria pueden haber armado un proyecto para enseñar juegos deportivos, con la concepción de juegos deportivos. Pueden haber armado un proyecto con planes de clase que permitan enseñar juegos reducidos. Pero acá el contenido no es el juego, acá el contenido es el deporte handball, ¿sí? Entonces también ahí empiezan a despejar algunas cuestiones de concepciones teóricas en relación a la educación física dentro de los diseños curriculares, ¿sí? Que no es menor y les va a facilitar mucho poder despejar qué es un tema, qué es un contenido, ¿sí? Y cuáles van a ser esos temas y esos contenidos. Otro ejemplo muy claro es cuando en el tema puede aparecer, por ejemplo, diagnóstico, evaluación diagnóstica. Eso sería un tema de la educación física, sería la intención que se tiene sobre esa clase, o como dice Fabi, a veces el carácter de la clase. ¿Sí? ¿Voy a enseñar evaluación diagnóstica? ¿Qué le voy a enseñar a los estudiantes y a las estudiantes cómo hacer una evaluación diagnóstica? ¿O va a ser el carácter de mi clase? ¿Sí? Pónganse a pensar en esto, en qué voy a enseñar, qué es lo que pretendo poner en juego en la enseñanza con los estudiantes y las estudiantes. No es la evaluación en sí, porque no les voy a enseñar a evaluar. Lo que les voy a enseñar es el pase y la recepción. Bueno, ahí está el tema. Lo que les voy a enseñar es un sistema de juego. Ahí está el tema. Lo que les voy a enseñar es un sistema de ataque. Ahí está el tema. Lo que les voy a enseñar son técnicas defensivas del arquero o de los jugadores, la jugadora y la arquera, ¿sí? Y ahí van a poder empezar a hacer este despeje de dudas respecto de qué es un tema. Y obviamente eso también les va a permitir organizar la temporalización, teniendo bien en claro qué es lo que pretenden enseñar en cada una de esas clases. Ahí va queriendo, Facu. Sí. Sí, es que por ahí me imaginaba que estaba como escueto, y como que le faltaba algo más preciso. eh, pero bueno, nada, no sabía cómo ponerlo más que nada por eso, porque me alejé un poco también de lo que es el pase, la recepción, el lanzamiento y demás, y me enfoqué más en dirigirme al handball, teniendo en cuenta que ya tenían por ahí un manejo fluido de las técnicas. Entonces, por ahí me costó precisar por eso. Bueno, ahí lo que tenés, creo que lo que podría llegar a ser apropiado pensar es si vas a trabajar, por ejemplo, el pase y la recepción, o vas a trabajar el lanzamiento como una técnica, o vas a trabajar el pase y la recepción dentro de un determinado, dentro de una determinada situación táctica, ¿sí? En el marco del handball. Ahí vas a tener un mismo tema que va a estar encarado desde dos propósitos distintos, ¿sí? Más desde la habilidad, o más desde la habilidad técnica del pase y la recepción, o más desde una cuestión de resolución de cuestiones tácticas.
Estamos ahí a punto de que se nos cierre el Zoom, ¿sí? En este sentido, hemos dado por cerrada la clase, ¿sí? Si alguno o alguna más requiere, necesita que hagamos un próximo ingreso, unos minutitos más ingresamos y cerramos, ¿sí? Obviamente lo dejo grabado, quien tenga que partir, allá nomás. Gracias por estar ahí del otro lado, y nos seguimos encontrando. Nos vemos, Micaela, que es